Bienvenidos chicos a una nueva semana de trabajo. Recuerde que la semana anterior estuvimos un tanto, ¿verdad? No descansando quizás en su totalidad, pero sí pues se estuvo observando a aquellas personas, ¿verdad?, que aún estaban pendientes en la entrega de su trabajo. Hay muchas personas que de hecho están pendientes, ¿verdad? Se les escribe y parece ser de que pues usted no tiene la indicación. Yo espero que haya un motivo, ¿verdad? Un medio. Pero bien, en esta semana, fíjese bien, desarrollaremos la guía 2 de la unidad 5. Recuerde que estamos trabajando en la unidad 5 y en la semana del 11 al 15 de mayo hemos trabajado la guía 1 y hemos iniciado unidad 5, ¿verdad? Por ende, recuerde también, fíjese que hay una agenda de trabajo ya establecida, ¿sí? Y no se le olvide, luego de ver este video, ir a buscar lo que es las guías, ¿verdad?, de trabajo para esta semana, que va a estar en la plataforma Santillana. Asimismo, recuerde entonces que el día miércoles tenemos clase en Skype, en el cual voy a desarrollar unos ejercicios que acá no van a estar, ¿sí?, sino que va a tener que estar en la clase de Skype para poder observar el desarrollo de estos ejercicios. No olvide que es el día viernes 29 tiene usted para poder entregar su guía de trabajo desarrollada en el cuaderno. Otra indicación es que por favor no me esté copiando en su cuaderno todo lo de la presentación de PowerPoint, todo lo que está aquí en el video, porque no es esa la finalidad. Si ya está acá, ¿verdad?, entonces nada más es que usted lo vaya a leer, ¿sí? Pero no es para que usted me esté copiando en su cuaderno. Felicito a aquellos quienes lo han hecho y porque lo han hecho muy bien y hay que valorar ese esfuerzo, ¿verdad? Pero no es para que usted me lo copie. Cuando yo pido cuaderno paralelo me refiero a que vamos a realizar un pequeño resumen de todos aquellos, es decir, tomar apuntes de aquello que sí me es válido, pero no todo, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces no olvide que para este mes estamos trabajando lo que es el valor del mes de la armonía, el amor y armonía familiar, ¿verdad?, que hay que ponerlo en práctica. Y para este día martes 26, fíjese bien, el texto bíblico está tomado de Filipenses 4:9, que me dice que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿verdad? Es decir, que nos llama a la obediencia, ¿verdad? Prácticamente nosotros debemos de ser obedientes. ¿Obedientes en qué razón? En escuchar consejos. Yo siempre le he mencionado a usted, ¿sí? Tome esos consejos, llene sus bolsillos de consejos, y por eso que está el dicho ahí: el que escucha consejos llega viejo, ¿verdad? Y principalmente entonces aquellos consejos que le da su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito, su responsable, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta estos consejos, porque son consejos que le sirven para la construcción del camino de su vida, ¿sí? Usted es quien decide al final qué va a querer para su vida. Usted es quien entonces va a ser posible de tomar sus propias decisiones. Y obviamente si hay decisiones, hay también, ¿verdad?, que tomar acciones. Pero recuerde que estas acciones entonces van a tener causas como positivas como negativas, dependiendo de lo que usted sepa elegir para su camino. Entonces le dejo esta pequeña reflexión, ¿sí?, tomada también y basada también en base a la lectura de Filipenses 4:9, ¿sí? Y por último, no olvide también que es en la familia donde inicia la obediencia, ¿sí? Y digo en la familia donde inicia la obediencia porque créame que es una decepción, ¿verdad?, el ver ciertos comentarios que se están dando pues en esta semana en relación a lo educativo y referente a esta situación que se está viviendo, pues que al final pues son nuestras oraciones, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar a Dios y pues espero que lo estén haciendo ustedes ahí en casa y en su familia, y pues así mismo espero que no olvide, ¿verdad?, esa práctica de valores y principios que siempre le he pedido, ¿ok? Entonces chicos, no olvide
que hay que los temas para esta semana se denomina naturaleza de la onda del sonido y producción y propagación de las ondas. Esos temas recuerde que ya están plasmados en su guía de trabajo. Asimismo, le pido de favor que no se me adelante en cuanto al trabajo de temas, en cuanto al trabajo de actividades. Hay quienes que se me están adelantando y no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no he dado el tema, usted no puede trabajarlo, porque si bien es cierto, ahí le da en la descripción que se va a trabajar una guía, pero yo no le he dado la guía aún, ¿sí? No he subido la guía aún en plataforma, y menos he subido entonces en plataforma los ejercicios que va a trabajar. Entonces usted no puede venirme a trabajar ejercicios que yo no le he puesto, ¿verdad? Asimismo, vuelvo a recalcar al hecho de que no copiemos las diapositivas. Fíjese bien, no me copie todo textualmente porque yo no le estoy pidiendo eso, ¿sí? Si están las diapositivas para que usted pueda leerlo nuevamente, ¿verdad? Después de que usted visualice este video. Entonces es a lo que indico. Cuando yo pido técnica cuaderno paralelo, es que usted me va a tomar pequeños apuntes, no es que me va a copiar todo lo que está en el video, ¿sí? Entonces, fíjese bien, antes de pasar al desarrollo de temas, hay un video que ya está subido acá en YouTube y que le invito que lo visualice, ¿verdad? Es una pequeña actividad que le estoy pidiendo para conmemoración del Día del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Entonces, en este video le doy las indicaciones de lo que va a ir a hacer. Le voy a dejar en la descripción, fíjese bien, el link de este video para que usted lo pueda ver, y asimismo le pido de favor que se suscriba, porque de igual manera voy a estar enviando información, ¿verdad? Entonces, por favor, suscríbase al canal para que usted pueda llegarle de una sola vez la notificación, ¿verdad?, de que he subido un nuevo video. Active esas notificaciones también, ¿sí? Entonces, ahí están las indicaciones. Le invito a que vaya a ver el video. Se lo voy a dejar en la descripción de este video para que usted pueda irlo a ver, ¿sí? Entonces, espero su colaboración, espero soporte como siempre, ¿verdad? Y pues yo sé que me van a sorprender con el trabajo que les pido en ese video, ¿sí? Continuando con el tema, entonces iniciamos con lo primero. Y parte de ello, recuerde que en esta unidad hemos dicho que vamos a hablar acerca de las ondas, vamos a hablar acerca del sonido, vamos a hablar acerca de la luz. La semana pasada nosotros hemos hablado acerca de las ondas longitudinales, ¿verdad?, y transversales. Ahora nosotros vamos a hablar, fíjese bien, acerca de la naturaleza de la onda del sonido, es decir, que vamos a hablar del sonido. ¿Pero qué es el sonido? Bueno, simplemente, ¿verdad?, el sonido es una onda mecánica longitudinal y tridimensional, ¿sí? Entonces me dice que es longitudinal y tridimensional por el simple hecho, ¿verdad?, que esta es percibida, ¿sí? Imagínese esa campanita. Entonces, digo, solo imagine, ¿verdad?, el ruido que hace la campanita. Y al imaginarlo, yo sé que usted percibió ese sonido mentalmente, ¿verdad?, en su oído. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿sí? Por eso estamos diciendo tridimensional. Ahora bien, cuando estamos hablando, fíjese bien, del sonido, estamos hablando que hay un foco de onda. Imagínese esta ambulancia, imagínese el sonido que está emitiendo esta ambulancia. Por ende, este sonido, entonces, fíjese bien, al graficarlo de esta manera, vamos a observar que se da en forma de esferas, ¿verdad?, concéntricas, ¿sí? Y a ese punto, entonces, donde se está dando el sonido, se le llama como foco de onda, ¿sí? El punto donde se está emitiendo el sonido se le denomina foco de onda, ¿sí? Y la producción de este sonido, entonces, se denota en forma de espiras concéntricas, ¿sí? Que son esos círculos que nosotros logramos observar en tono azul, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que la velocidad de la propagación del sonido también depende de las características del medio por el cual, ¿verdad?, viaja la onda sonora. ¿A qué nos referimos con las características del medio? Es decir, en dónde se da el sonido,
¿verdad? Y por ende el sonido se puede dar en sólidos, se puede dar en líquidos y se puede dar en gases. Y de esta manera entonces yo le he graficado, fíjese bien, lo que es la velocidad del sonido en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, para los sólidos, fíjese bien, la velocidad del sonido de los sólidos, según esta imagen, me está diciendo que va a ser mucho mayor a la velocidad del sonido que hay en los líquidos, y esta va a ser mucho mayor, ¿sí?, a la velocidad que se da en lo que son los gases, ¿sí? ¿Por qué razón? Fíjese que observemos acá. Para el aluminio, por ejemplo, ¿sí?, que es un sólido, entonces imaginémonos un trozo de aluminio, la velocidad del sonido me dice que está dada por 5100 metros por segundo. Ok, pero ¿qué pasa en las moléculas de los sólidos? Lo que sucede es que estas están más juntas, están compactas, y de esta manera entonces, al estar compactas, significa que el sonido va a ser mucho mayor, ¿sí?, que el del gas y que el del líquido, ¿verdad? Así, por ejemplo, entonces vamos solo al líquido. En el agua del mar, el sonido, fíjese bien, para el agua del mar, la velocidad del sonido va a ser de 1560 metros por segundos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en los líquidos? Bueno, en los líquidos las moléculas están un tanto más separadas a comparación de los sólidos, ¿verdad? Porque en los sólidos hemos dicho que están compactas, y si no, pues recuérdese también en la clase que hemos tenido el año pasado, ¿verdad?, cuando hablábamos de los fluidos, y le relacionaba también este esquema, ¿sí?, del cómo estaban las moléculas en cada uno de lo que eran los sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Ahora bien, vámonos a lo que son los gases. Para el aire, por ejemplo, y esto hay que variar, fíjese bien, que para el aire esta velocidad del sonido está dada según la temperatura, que ya vamos a observar cómo se calcula. Entonces, para el aire, imagínense que está a 20 grados centígrados, la velocidad del sonido va a ser de 342 metros por segundo. Entonces, ¿por qué es menor? Por el simple hecho, ¿verdad?, que varía con relación a la temperatura, ¿sí? 2, es porque el hecho que en los gases, entonces, las moléculas están mucho más separadas a comparación de los líquidos, ¿sí? Y en los sólidos, recuérdese que hemos dicho que estas están compactas, ¿sí? Entonces observe los círculos, que los círculos es la manera de cómo denotarle y de cómo explicarle a usted cómo se encuentran las moléculas en cada uno de estos componentes, ¿verdad? Ok, aquí viene lo que le mencionaba en relación al aire. Me dice que para el aire tiene una relación estrecha con la temperatura ambiente y está determinada por la siguiente expresión matemática. Me dice que la velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por la temperatura, por la temperatura. Entonces, para los 20 grados, ¿sí? Y acá espero que se oriente, ¿verdad? Imagínense, para los 20 grados centígrados, lo que se ha hecho es sumar 331 más 0.6 por los 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, al operar eso usted en la calculadora, le va a dar un total de lo que son 342 metros por segundo, ¿verdad? Y esa va a ser la velocidad del sonido para el aire. Entonces significa que en el aire depende de la temperatura. Así, por ejemplo, entonces la temperatura va a ser la que va a variar. Si yo le digo, calcule la velocidad de sonido para el aire a una temperatura de 35 grados, o puede ser de 48 grados centígrados, o puede ser de 60 grados centígrados, hágase suponer, ¿verdad? Entonces, hágase suponer, ¿verdad? Nada más estoy diciendo que se haga suponer. Entonces, de esa manera va a variar. Lo que va a variar es el dato de la temperatura, pero el dato del 331 más 0.6, este no va a variar, este se va a mantener. Ahora bien, pasemos a lo siguiente, donde hablamos la producción y propagación de las ondas. Fíjese bien, en la propagación de las ondas hay que valer también las características del sonido, ¿sí? Y en esto entonces las características del sonido es que hay una intensidad, hay una duración, hay una altura y hay un timbre. Ahora bien, vamos a la primera, que es la intensidad. La intensidad, fíjense bien,
es también conocida como la amplitud, ¿sí? Y esta describe qué tan estruendoso o silencioso es un sonido. Es decir, aquello que nosotros denominamos, ¿verdad?, en un aparato o en un equipo de sonido, subir volumen o bajar volumen, ¿sí? Nos estamos refiriendo entonces a la intensidad de un sonido. Y es por ende entonces que el sonido puede ser fuerte o puede ser débil, ¿sí? Tal cual lo logra observar usted en la imagen. Asimismo, entonces, graficándolo, ¿verdad?, de manera silenciosa sería, ¿verdad?, las líneas que están abajo, ¿sí? Un tanto menor quizás en cuanto a su forma de onda, pero ya estando mucho más fuerte sería como las líneas que encontramos arriba, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la imagen que está en la parte baja de la diapositiva. Ok, la duración, fíjese bien, la duración, ¿verdad?, en este caso es la que se refiere a cuándo comenzamos a percibir, ¿sí? A cuándo, es decir, se refiere al cuánto dura, ¿sí? Un sonido desde que lo comenzamos a percibir hasta que dejamos de escuchar algún sonido, ¿sí? Entonces a eso se refiere la duración. Ahora bien, entonces parte de ejemplo de ello es cuando, ¿sí?, se le marca a alguien, ¿verdad?, que el tono entonces del teléfono sí dura lo que son un segundo, y entonces ahí está la llamada, ¿verdad?, pulsando ese sonido de esta, ¿verdad?, o el tono de esta llamada, sí, el cual tiene una duración. Entonces usted percibe el momento en que inicia a sonar, pero percibe también el momento en el que deja de sonar, sí. De esta manera entonces se da de forma repetitiva este sonido. Entonces es un ejemplo de lo que sería la duración como parte de las características del sonido. En la música, fíjese bien, la duración se representa en signos, ¿verdad? Así, por ejemplo, entonces, para las figuras, fíjese bien, para los silencios, figuras y silencios, como lo observa ahí, hay figuras redondas, hay blancas, hay negras, hay corchas, ¿sí? Las redondas entonces ya tienen una duración de 4 pulsos, las blancas de 2 pulsos, las negras de 1 pulso y las corchas de 1 medio pulso, ¿sí? Entonces, de igual manera podemos encontrar la semicorcha, que acá no está, pero dura lo que es un 16avo de pulso, ¿ok? Entonces, en los tiempos, bueno, para las redondas, fíjese bien, observemos que hay 4 tiempos, ¿verdad? Que es lo que me menciona, que son 4 pulsos, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos de la duración me está dando a un tiempo determinado. Lo mismo entonces que yo le mencionaba ya con el ejemplo, ¿verdad?, de el tono de un teléfono cuando nosotros llamamos a una persona. Por otra parte, fíjese bien, tenemos a la altura, ¿sí? La altura está definida qué tan grave o qué tan agudo es un sonido, ¿sí? Y la característica que le define entonces la frecuencia de la onda, ¿sí? Así, por ejemplo, entonces observemos ahí en esta ejemplificación donde podemos tener sonidos graves, sonidos agudos, ¿verdad? Ok, vamos a otra parte, ¿sí? Y otra de las características, y esta otra de las características es el timbre. Fíjese bien, entonces el timbre es lo que nos permite, fíjese que nos permite distinguir entre dos instrumentos musicales o entre la voz de dos personas. Así, por ejemplo, entonces voy a tomar dos ejemplos de ustedes, ¿verdad? Voy a tomar de ejemplo de noveno A. Voy a tomar a Darlene Leiva. Del mismo noveno A voy a tomar de ejemplo a Jeffrey, en lo cual ellos dos no tienen un mismo tono de timbre. O como que ponga ejemplo en comparación a lo que sería a Darlene Leiva y a lo que sería esta chica, se me ha olvidado su nombre, perdone. Pero bueno, pongamos de ejemplo a Débora, ¿sí? Entonces el tono de timbre no va a ser igual. Por otra parte, en noveno B entonces no va a ser el mismo tono de timbre que tiene Daniela Murillo al que tiene Lorena, ¿verdad? O no va a ser el mismo tono de timbre que tiene Ezequiel al
que tiene, por ejemplo, Brando, ¿sí? Entonces los tonos de timbre en cuanto a la voz van a ser diferentes, y por esa razón es que logramos percibir en los instrumentos. Entonces fíjese bien, el tono de timbre que va a tener un violín va a ser diferente al que va a tener una trompeta, al que va a tener una flauta, ¿sí? Entonces a ello nos referimos. El timbre, ¿sí?, en el sonido me sirve para diferenciar los sonidos, ¿sí? Ok, entonces en conclusión podemos decir que en cuanto a altura nos referimos a agudo y grave. En la duración nos referimos a lo largo o a lo corto que puede ser un sonido. En la intensidad nos referimos al fuerte o al suave que puede ser un sonido. Y en el timbre entonces nos referimos al objeto sonoro, ¿verdad? Ok, por otra parte, fíjese bien, tenemos fenómenos sonoros, y dentro de los fenómenos sonoros tenemos un principal ejemplo a la reflexión, y esta entonces me dice que es el fenómeno por el cual una onda sonora que se acerca a una superficie lisa y sólida rebota al caer en contacto con ella, ¿sí? Entonces, así por ejemplo, el eco. Entonces el eco es un ejemplo de la reflexión, el cual simplemente lo que sucede, ¿verdad?, es un rebote del sonido, es decir, una reverberación, ¿sí?, del sonido. Eso es lo que se da. Ok, entonces dentro de los fenómenos sonoros también se da lo que es la refracción. Y la refracción es el fenómeno por el cual las ondas sonoras sufren una desviación como consecuencia de un cambio de su velocidad de propagación. Entonces, en este dado caso, la refracción, este fenómeno tiene que ver con la temperatura ambiental, ¿sí? Y por ende, entonces, a un día caluroso, a un día frío, va a ser diferente la forma en cómo se da el sonido. Así, por ejemplo, entonces, si hay un concierto, el sonido no se va a propagar de igual forma como se propaga en un día caluroso, como se va a propagar en un día frío, ¿verdad? O en un día donde haya mucho viento. Entonces, de esta manera, el sonido, ¿verdad?, se va a esparcir con mucha más facilidad. Entonces, ahora bien, en la medicina, fíjese bien, el sonido, en cuanto a lo que es la parte de los fenómenos reflexión y refracción, se dan en dos partes, en la ecografía y en el Doppler, ¿sí? Ecografía, entonces, ¿verdad?, es aquella, como lo menciona ahí, eco y grafía, fíjese bien, se denota al hecho de que hay un sonido, ¿verdad?, que viene de un interior, y grafía porque podemos observar ciertos movimientos, ¿sí? Esta ecografía, entonces, obviamente, como se lo he puesto ahí de ejemplo, ¿verdad?, donde podemos observar entonces lo que es el vientre de una persona, de una mujer, de una señorita, y podemos observar el feto, ¿sí? O podemos observar el proceso que está teniendo ¿verdad? El Doppler, en su caso, fíjese bien, me sirve para poder escuchar lo que son, y como lo observa ahí, ¿verdad?, en el dibujito, para observar para escuchar lo que son los latidos del corazón, ¿verdad? Y se da en lo que es aproximadamente de 11 a 12 semanas en el vientre materno. En ese tiempo entonces se puede escuchar, ¿verdad?, los latidos del corazón de un feto, ¿sí? Ok, chicos, entonces recuerde ir a desarrollar la guía de trabajo que le he dejado, ir a visualizar el video que le estoy indicando, ¿verdad?, que es para una actividad del medio ambiente que lo vamos a conmemorar el 5 de junio, y asimismo le pido que se suscriba al canal, ¿verdad?, y que de esa manera pues pueda estar pendiente. Asimismo, si tiene alguna duda, usted sabe que la puede realizar. Entonces no olvide que hasta el 29 tiene para poder entregar la guía de trabajo que le estoy estableciendo, ¿sí? Entonces, no habiendo más que indicarles, me despido de ustedes y bendiciones.